Aleluya. Dios le bendiga. Dios le bendiga más. Dios es bueno. A la verdad que ya con esos cánticos, yo no sé, gracias. Yo no sé si ustedes estuvieron viendo la línea de los cánticos que se cantaron esta mañana, pero todos tenían un mismo sentir de que para Dios no hay nada imposible. Y si Dios dijo que lo va a hacer, Dios lo va a hacer. Y no hay casualidad en el Señor. Y yo digo me sorprendo, pero no me sorprendo porque que lo he visto en mi vida, cómo Dios obra. O sea, y en Dios no hay casualidad como tal. Yo le doy gracias a Dios, ¿verdad? Por la oportunidad que me concede esta mañana de poder exponer la palabra. Ya que el pastor tenía un compromiso y habló conmigo. Y yo le dije al pastor, ¿verdad?, de que yo dejé de trabajar. Yo le dije, pastor, usted cuente conmigo para lo que usted necesite. Porque antes el pastor me llamaba y, ¿usted ha trabajado? Y me decía, y yo, sí, pastor, no hay trabajo. ¿Y para qué era? Era para, y yo, ay, ¿qué trabajo? Pues ya no tengo la excusa de que, no, ahora le digo, sí, pastor, yo puedo hacerlo. Sí, pastor, cuente conmigo. Y eso es lo que yo quiero. Yo quiero servir a esta casa y yo quiero honrar a Dios con todo lo que yo pueda. Amén. Antes de entrar al mensaje, yo quiero darle gracias primeramente a la iglesia, a los pastores, a cada miembro de esta casa que apostaron de una forma u otra para que yo pudiera dar mi tercer viaje a Nicaragua. Fue de bendición, tuvimos una semana allá. Nosotros llegamos al aeropuerto de Managua, pero tenemos que viajar casi 8 horas o casi 9 para llegar a Cuiraliz, que es el pueblo donde vamos a administrarle a los pastores y a los líderes. Es un viaje largo, a veces llegamos viernes y vamos camino de quizás mitad de camino, lo quedamos en un sitio y al otro día, sábado, seguimos el camino hasta llegar a ese pueblo. Y entonces el domingo pues ministramos en diferentes iglesias y lunes, martes y miércoles comenzamos con lo que es las conferencias. Y ya jueves tenemos que regresar para llegar a Managua. Como dije, son 8 o 9 horas. Tenemos que regresar el jueves para poder llegar y estar en un hotel cerca del aeropuerto para ya el viernes por la mañana salir. Fue de bendición, se administraron a 21 iglesias, quizás hablamos 21 pastores, 378 líderes entre todos, y Dios se glorificó en las 4 enseñanzas que se dieron allá. Yo me enfermé estando allá, me dio un calambre increíble en el estómago, domingo por la noche. El lunes por la mañana no pude desayunar, solamente me tomé una taza de café, pero así ministré y así Dios se glorificó y no fue hasta miércoles por la tarde que fui mejorando, ¿verdad? Y no fue nada que comí porque ellos son bien cuidadosos en la forma que preparan la comida para nosotros. Nicaragua es un país hermoso, es bello. Tiene tantas montañas, tantas áreas verdes, pero con un gobierno como que ellos tienen, pues no se puede disfrutar como se debiera. Yo doy gracias a Dios que yo vivo en Puerto Rico. Yo doy gracias a Dios que yo nací en los Estados Unidos, ¿verdad? Donde tenemos esa libertad, ¿verdad? Pero ver cómo estos hermanos, ellos caminan en camino de tierra. Tengo una foto donde en una pick-up están como 10 personas en la parte de atrás, todas así apretadas, para poder llegar a la iglesia y regresar. Y es algo que ministra a uno,
cuando uno ve cómo ellos llegan a la iglesia, aún lloviendo, van caminando y llegan a la iglesia. Y yo doy gracias a Dios por esa experiencia, ¿verdad? Y le doy gracias una vez más a la iglesia por ayudarme a poder llegar y ministrarle a estos hermanos allá en Nicaragua. Vamos a orar. Padre, te damos gracias en esta mañana. Te bendecimos, Señor. A través de los cánticos, tú nos has hablado ya, Señor. Y lo que tú has puesto en mi corazón, Señor, para ministrar en esta mañana, Señor, confirma lo que ya tú has dicho a través de los cánticos, Padre. Yo te doy a ti toda gloria y toda honra, Señor. Padre, habla a nuestro corazón, Señor. Reafirma, Señor, tu palabra en nuestras vidas, Señor. En el nombre de Jesús te lo pido, Señor. Te doy gracias, Padre. Amén. Yo tenía un slide. No sé si los muchachos tienen el slide para que lo pongan. Si no, si lo tienen, amén. Si no, amén. Ahí está. ¿Alguien que lo lea? ¿O lean todos? ¿Si lo ven? Amén. Eso lo encontré esta mañana. Después que había preparado el mensaje por la noche, esta mañana me encontré con dice el Señor. Confirma lo que yo están hablando esta mañana. Y como dije, nada, en Dios no hay casualidad. Yo no estuve aquí el jueves en el ensayo para saber qué canciones iban a cantar. De hecho, ni le pregunté a mi esposa Saraí qué eran las canciones que iban a cantar. De hecho, ni vi el programa que Jocelyn envía a los líderes que tiene los cánticos que se van a cantar. Nada de eso vi. Aparte, Dios me quiso mantener ciego a todo esto. Y con todo eso, Dios me da un tema que va en línea con lo que se cantó. Y este pensamiento de este tema lo encontré y me llamó la atención. Y dice así: nadie puede quitarte lo que Dios ya tiene planeado para tu vida. Amén. Quiero que lo repitan, sí. Conmigo. Nadie puede quitarte lo que Dios ya tiene planeado para tu vida. Si yo lo dijo, Dios lo hará. Aleluya. En Romanos 8:28 dice: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Yo quiero hablarles sobre una verdad que nos llena de esperanza y fortaleza. Nadie puede quitarte lo que Dios ya tiene planeado para tu vida. En un mundo lleno de incertidumbre, donde a menudo enfrentamos desafíos, decepciones y oposición, ¿verdad? La palabra correcta. Cuando se oponen contra nosotros. Esta promesa nos recuerda que el plan de Dios para nosotros es inquebrantable. Lo que Dios tiene planeado para ti, nadie lo puede quitar. Lo que Dios ha dicho sobre ti se va a cumplir. No importa lo que enfrentamos, su propósito se va a cumplir. La pastora decía que ese cántico la tocó en un momento donde ella estaba pasando por un momento de muchas preguntas, quizás, de mucho dolor. Y mi pastora es una sierva de Dios, una mujer de Dios, una mujer que ora, una mujer que busca a Dios, pero es humana. Y hay momentos cuando estas cosas nos tocan en nuestras vidas y lloramos. Pero sabemos que Dios está en control. Sabemos que Dios ha de cumplir lo que haya prometido. Sabemos que no vemos
en obrando, en está obrando. El plan de Dios es perfecto y eterno. Dios no actúa por casualidad ni improvisa. Su conocimiento y su propósito para nuestras vidas existen desde antes que naciéramos. Qué lindo saber eso. Que antes que yo naciera ya Él tenía un propósito para mí. Él ya tenía un plan para mi vida. La Biblia dice en Efesios 1, capítulo 1, versículos 4 a 5. Dice así: según nos escogió antes de la fundación del mundo para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados como hijos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Esto significa que tu vida no es un accidente. Dios te diseñó con un propósito eterno y su plan no depende de las circunstancias, sino de su señoría en nuestras vidas. Dios conoce cada detalle de tu vida. En el Salmo 139, 16, David declara: mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro están escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar un solo detalle, ni faltar una sola cosa. Dios ya había escrito tu historia antes que comenzara a vivir. Conoce cada paso que darás, cada desafío que vas a enfrentar y cada bendición que recibirás. Aun cuando nosotros no sabemos lo que viene, podemos confiar que Él ya tiene todo bajo control. Seguro que lo vamos a veces a turbar porque somos humanos, pero sabemos que Dios tiene todo bajo control. Todo está en sus manos. Su plan es bueno, aunque no siempre lo vamos a entender. Vamos a repetir eso, pastora. Porque los planes de Dios son buenos, aunque yo no lo entienda en el momento. Aunque yo no entienda lo que está pasando, yo sé que lo que Dios tiene es bueno para mi vida. Yo sé lo que Dios tiene para cada uno de ustedes es bueno. Aunque usted no lo entienda, aunque usted no lo vea, es bueno. Porque dice Jeremías 29, 11: porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamiento de paz y no de mal, para darle el fin que esperas. Dios te dará lo que está esperando. Dios te dará lo que ha prometido darte. Este versículo fue dado en un momento difícil para Israel. Estaba en exilio en Babilonia. Seguramente muchos se sentían olvidados y sin esperanza. Pero Dios les recordó que sus planes iban a ser más allá de su situación. Dios iba a actuar y Dios lo iba a sacar de ahí. Muchas veces nos preguntamos: Señor, ¿por qué estoy pasando por esto? ¿Cuántos lo han preguntado? Porque yo le he preguntado. ¿Por qué estoy pasando por esto? ¿O por qué no veo el cumplimiento de tu promesa? Tú has prometido, pero yo no estoy viendo ese cumplimiento en mi vida todavía. Tú lo has dicho, pero yo no lo veo. La clave está en confiar en que Dios va más allá de lo que nosotros podemos ver. Mira, yo veo bastante bien porque me dieron pejuelo ahora, ¿verdad? Si me lo quito casi no veo. Pero aún así, yo tengo que saber que aunque yo no vea lo que Dios está haciendo, como Dios está obrando, aunque yo no lo vea, lo que han prometido se va a cumplir. Muchos conocen a Sarai. Ella tiene muchas cosas, ¿verdad? La pierna, la espalda, el hombro ahora. Ella tiene diabetes. Y estos oídos han escuchado múltiples veces
que Dios ha dicho que la vas a sanar. Y yo todos los días, yo oro que el Señor la sane. Sabemos que estamos avanzados en edad, ¿verdad? Pero pues yo la quiero sana, yo la necesito sana. Yo necesito que ella esté sana para ella poder viajar conmigo para Nicaragua, para Perú, para donde quiera que el Señor nos lo envíe. La necesito sana. O aunque no vaya conmigo, que yo esté seguro que ella está bien en casa. Y estos ojos no están viendo que el Señor la está sanando, pero estos oídos han escuchado que Dios dijo que la va a sanar. Entonces yo tengo que enfocar mi vista y saber que Dios está obrando, que no es en mi tiempo, que si no es en su tiempo, y cuando Él lo haga, Él se va a glorificar. Aleluya. Su propósito no cambia, aunque las circunstancias sí. A veces creemos que nuestros errores, fracasos o los ataques del enemigo pueden alterar el propósito de Dios para nuestras vidas. Pero la Biblia nos dice en Romanos 11:29, porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Si Dios te ha llamado, si ha trazado un camino para ti, nadie puede cambiarlo. Incluso cuando cometemos errores, Él tiene la capacidad para redimirnos y seguir llevándonos hacia su propósito. Si Dios te llamó, Dios te va a llevar. No importa lo que venga. Si Dios te llamó, Dios va a abrir el camino. Si Dios dijo que va a sanar, Dios va a sanar. Si Dios oh my God. Si Dios dijo que va a libertar, Dios va a libertar. Cadenas han de caer. Dios hará. Dios hará a su tiempo, no a mi tiempo, a su tiempo. Dios hará. Aleluya. Miramos a Moisés, un joven, en su juventud, me han dicho, intentó librar a Israel por sus propias fuerzas y terminó huyendo. Pasó 40 años en el desierto como pastor. Sintió que se le habían olvidado de él. Y Moisés iba a ser el libertador de Israel. Pero Dios nunca olvidó el propósito que tenía para él. Lo llamó a los 80 años para librar al pueblo de Israel. Si Moisés hubiera creído que su error o su edad anulaba los planes de Dios, nunca hubiera cumplido su destino. Pero Dios no cambia de opinión sobre lo que Él ha determinado por tu vida. Si Él lo ha dicho, Él lo hará. Dios no cambia de opinión. Dios no cambia de lo que te dijo. Debemos descansar en el señorío de Dios. No te desesperes si aún no ves la respuesta que espera. Dios no llega tarde, Dios llega a tiempo. Ora, busca dirección. Obedece incluso cuando no entienda. Mira, Abraham salió de sus tierras sin saber a dónde iba, pero obedeció porque confiaba que Dios era fiel. Dios tiene un plan perfecto para ti y nadie puede arrebatar o alterar lo que Dios ha dicho sobre ti. Segundo punto que quisiera tocar en esta mañana: las circunstancias no anulan el propósito de Dios para tu vida. Muchas veces cuando enfrentamos problemas tendemos a pensar que Dios ha cambiado de opinión sobre su llamado para nosotros, o que hemos sido descartados de su plan. Sin embargo, la Biblia nos enseña que ninguna circunstancia puede frustrar lo que Dios ha determinado sobre tu vida. Dios usa cada circunstancia para cumplir su propósito. Este versículo de Romanos 8:28 nos recuerda que todas las cosas
todas las cosas, porque ahí no dice alguna cosa. Ahí dice todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a lo que conforme a su propósito son llamados. ¿Cuánto hemos sido llamados? Aleluya. Esto significa que aunque enfrentemos momentos difíciles, Dios tiene poder para usarlo para nuestro crecimiento y para llevarnos a donde Él quiere que estemos. Un ejemplo claro de esto es Josué, quien pasó por muchas pruebas antes de ver el cumplimiento del sueño que Dios le había dado. Y aquí conocemos la historia de Josué, ¿verdad? Que se encuentra en Génesis de capítulo 37 a capítulo 50. Todos esos capítulos para hablar de la historia de Josué, del plan que Dios tenía ya, de llamado que Dios le había dado en un sueño. Y sabemos todo lo que pasó antes que se viera ese plan de Dios cumplirse. José tiene un gran propósito de ser líder que salvaría a su familia y a muchas naciones de hambre. Sin embargo, antes de llegar a esa posición, sus hermanos lo rechazaron. Lo vendieron como esclavo. Tuvo calumnia de la parte de la esposa de Potifar. Lo acusaron. Lo echaron a la cárcel. Cuando ayuda al copero del rey que estaba en la casa junto con él, el copero lo promete que va a dar una palabra al rey sobre él, y fue olvidada. A pesar de todo esto, Dios estaba con él en cada etapa. Cuando llegó el momento oportuno, José fue elevado a gobernar a Egipto y pudo salvar a su familia y a muchas naciones. Esto nos enseña que Dios nunca pierde control. Incluso cuando parece que todo está en nuestra contra. Cuando parece todo que está oscuro, que ya no puedo. ¿Cuántos se han sentido así muchas veces? Vemos todo negro. No vemos una luz al final del túnel, no la vemos, todo negro. Pero ¿sabe qué? Dios está en control. Lo que parecía ser una serie de tragedias fue en realidad una preparación para el propósito que Dios tenía para él. A veces estas situaciones que enfrentamos, aun cuando sabemos que Dios nos ha llamado, aun cuando sabemos que Dios ha declarado algo sobre nuestras vidas, cuando Dios nos ha dado una promesa y no vemos que se está cumpliendo y vemos que la situación empeora, tenemos que entender que Dios está usando esa circunstancia para preparar el camino y glorificarse. Lo que el enemigo usa para mal, Dios lo transforma para bien. Cuando finalmente se reencontró con su hermano, José le dijo en Génesis 50:20: vosotros pensáis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer que lo que vemos hoy, para mantenernos con vida y a muchos pueblos. Dios cambió la situación de Josué. Ellos pensaron mal contra él, pero Dios tenía un plan para cambiar todo eso, para glorificarse. El enemigo intentará desanimarte, hacernos dudar, hacernos creer que Dios se ha olvidado por completo de nosotros. Pero Dios tiene el poder de convertir cualquier ataque en una oportunidad para glorificarse en nuestras vidas. Miremos a Job. Job perdió su familia, su riqueza, su salud, pero nunca perdió la fe en Dios. A fin Dios le restauró el doble de todo lo que había perdido. Su sufrimiento no fue en vano, sino que sirvió para demostrar la fidelidad de Dios y fortalecer su relación con Él. Esto nos enseña que las pruebas no son solo señal de que Dios ha cancelado su propósito,
sino parte del proceso que nos lleva a la plenitud de su plan. Pero Dios no cancela su propósito con nosotros. Va a venir un momento difícil cuando Dios nos da una palabra. Porque el enemigo siempre quiere destruir lo que Dios ha planeado y lo que Dios ha dicho. Y yo sé que aquí, en esta casa, y los que nos están escuchando a través o viendo a través de las redes sociales, yo sé que Dios ha dado palabras y promesas y llamados a muchos. Y cuando el enemigo escucha esas promesas, esos llamados, esos propósitos, es rápido que decir: no, yo te voy a hacer, saben que Dios no te quiere a ti, que Dios a ti no te ha llamado, que lo que Dios prometió para ti no se va a cumplir. Y empieza a entrar la duda en nuestras vidas. Y si Dios lo dijo, mira, hermano, yo estoy escuchando que a Saí le van a sanar, de que yo estuve pastoreando en Culebra. La última vez que yo escuché que Dios la va a sanar fue cuando vino el pastor de Santo Domingo que predicó aquí. Si yo fuera a dudar que Dios no va a obrar en Saraí por el tiempo que ha pasado y yo no he visto que Dios la ha sanado, si yo permito que el enemigo ponga esa duda en mí, quizás eso fue emoción. Quizás la persona lo dijo de emoción, no era palabra de Dios, no fue un profeta que lo dijo. Y han sido varios hermanos y hermanas que lo han dicho. Aún de esta iglesia. Pues yo le creo a Dios. Aunque yo no lo estoy viendo, aunque el tiempo haya pasado, aunque los años hayan corrido y yo no veo que nada está pasando, yo le creo a Dios, yo le creo a Dios, yo le creo a Dios. Aleluya. No te detengas por lo que no ves ahora. En 2 Corintios capítulo 4 versículo 17 Pablo nos recuerda: porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros cada vez más excelencia y un eterno peso de gloria. Pablo entendía que el sufrimiento de presente no se comparaba con la gloria futura que Dios tiene preparada para cada uno de nosotros. No podemos permitir que nuestras dificultades nos hagan dudar del propósito de Dios. Tomemos a David como ejemplo. Antes de ser rey, David tuvo que huir de Saúl, esconderse en cueva y vivir como fugitivo. Aunque ya había sido ungido por Samuel para que fuera rey, pasó años antes que esa promesa se cumpliera. Años. ¿Cuántos aquí han tenido que esperar años para ver el cumplimiento de Dios? ¿Cuántos aquí todavía están esperando a ver el cumplimiento de esa promesa que Dios le ha dado? Se va a cumplir. Se va a cumplir. Pero en todo ese tiempo Dios estaba preparando para que pudiera reinar con madurez y sabiduría. Si David hubiera permitido que las circunstancias le quitaran o lo determinaban, nunca hubiera llegado al trono. Pero él confió en que Dios era fiel en su palabra. No interprete los problemas como el final de propósito de Dios. A veces las pruebas no solo son parte del camino. A veces las pruebas son solo parte del camino hacia la victoria. Confía en que Dios está obrando aunque no los vea. No te rinda antes de tiempo. Sigue esperando. No te quite. Desde ese punto, no sé cuánto tiempo. Temprano, pastora. Temprano. Me tocan 2 puntos más.
terminamos. Aleluya. Aleluya, Dios es bueno. Yo creo que Dios tenía este día ya asignado. Aleluya. Dios es bueno. Nadie puede arrebatarte lo que Dios ya te ha prometido. Cuando Dios da una promesa, su cumplimiento no depende de la opinión de los demás, o de la circunstancia o de la oposición que enfrentemos. Lo que Dios ha decretado sobre tu vida es firme. Lo que Dios ha declarado sobre tu vida es firme. Lo que Dios te ha prometido, la palabra que Dios te ha dado, es firme. Lo que Dios te ha prometido, lo que Dios ha dicho sobre tu vida es firme. Lo verá cumplido. Aleluya. Jesús mismo nos da esta seguridad en Juan 10:28. Yo le doy vida eterna, dice la palabra, y no perecerán jamás, ni nadie lo arrebatará de mis manos. Este principio aplica no solo a la salvación, sino también a cada propósito y promesa que Dios ha declarado sobre tu vida. Si han determinado algo para ti, ninguna persona, ninguna fuerza, ninguna circunstancia podrá impedirlo. Te tienen en sus manos y de ahí nadie te va a arrebatar. Dios es soberano sobre su propósito en tu vida. La voluntad de Dios es inmutable. No importa quién intenta detenerte, si Dios ha hablado algo sobre ti, se cumplirá en su tiempo y a su manera. Isaías 14:27 nos dice: porque Jehová de los ejércitos lo ha determinado. ¿Y quién lo impedirá? Si Él lo ha dicho, ¿quién va a impedirlo? Su mano está extendida. ¿Quién va a hacer que ese ejército cesa? Aleluya. Dios es quien abre las puertas y nadie la puede cerrar. Dios es el que abre la puerta. Aleluya. O mejor dicho, Dios cierra la puerta y nadie la puede abrir. Eso se encuentra en Apocalipsis 3:7. Cuando Dios abre una puerta, nadie la puede cerrar. Nadie la puede cerrar. Aleluya. El enemigo intentará desviarte, pero no puede arrebatar la promesa que Dios ha hecho, que se ha hecho a ti. Satanás siempre ha intentado frustrar los planes de Dios en la vida de sus hijos, pero él no tiene la última palabra. La última palabra la tiene. La última palabra tiene. La última palabra tiene Dios. Aleluya. El enemigo puede intentar sembrar dudas y temor en tu vida, poner obstáculos y dificultades, usar a otra persona para atacarte. Pero ninguna de esas tácticas que él usa puede revocar la promesa que Dios ha hecho en tu vida. Un ejemplo en Daniel. Sus enemigos intentaron detenerlo de que no orara. Fueron de rey y dijeron: vamos a poner una ley que el que ore a otro Dios sea echado al pozo de los leones o sea muerto. Pero Daniel se mantuvo firme en lo que él creía y se mantuvo fiel y fue lanzado al foso de leones. ¿Y qué pasó? Dios lo protegió ahí. Al fin fue exaltado más allá de los otros que estaban allí. Fue puesto en una posición más alta de la que él tenía. Si Daniel hubiera temido y dejado de orar, hubiera cedido a la presión de su enemigo, nunca había llegado a estar en la posición que yo quería que tuviera. Pero confió en Dios. Nadie pudo quitarle lo que él le pertenecía ya a él.
Nuestra tarea es permanecer en fe, es permanecer en obediencia, aunque nadie puede arrebatar lo que Dios te ha prometido. Sí podemos alejarnos voluntariamente de su voluntad si no confiamos y obedecemos. O sea, si Dios ha prometido algo en mi vida, Dios lo va a cumplir. Pero si yo no lo creo, si yo no tengo la fe de que Dios lo va a hacer, y yo no me mantengo obediente a lo que Dios me ha dicho y me alejo, yo puedo detener esa promesa en mi vida. Entonces le preguntamos, ¿y por qué Dios no ha obrado? Si Dios lo ha prometido, ¿lo está creyendo? ¿Está caminando en la fe y en la obediencia que yo te dijo que caminara? Nuestra parte es creer, nuestra parte es obedecer, nuestra parte es prevalecer. Dios se encargará del resto. No nos toca a nosotros encargarnos de lo que han prometido, le toca a Dios. A mí me toca creer, a mí me toca prevalecer, a mí me toca obedecer. Vemos el ejemplo de Caleb y Josué. Dios le prometió la tierra prometida, pero toda la generación incrédula que salió de Egipto perdió la bendición porque no creyeron que Dios le prometió la tierra prometida y desobedecieron. Sin embargo, Caleb y Josué se mantuvieron firmes en la promesa y ellos sí entraron en la tierra prometida. Esto nos enseña que nuestra actitud y la fe determina si veremos el cumplimiento de la promesa de Dios en nuestras vidas. No temas de lo que otros digan o hagan. No permita que las pruebas te hagan dudar. Mantente fiel y obediente a lo que Dios ha dicho. Y por último, el último punto. La fe es clave para ver el cumplimiento del plan de Dios en nuestras vidas. El propósito de Dios para nuestras vidas es firme, pero para verlo manifestarse debemos caminar por fe. Muchas veces el enemigo intenta sembrar dudas en nuestras vidas. La circunstancia parece contraria a lo que Dios ha dicho. Y los tiempos de espera pueden volverse largos. Se han vuelto largos. Pero yo sigo creyendo. Seguimos creyendo. Pero la fe es la clave que nos mantiene firme hasta que vemos las promesas cumplirse. La Biblia define la fe en Hebreos 11:1. Es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Esto significa que aunque yo no vea o no veamos ahora mismo lo que Dios ha prometido, debemos confiar que Él ya está haciendo o está obrando en el ambiente espiritual. Yo no lo veo, pero Él está obrando. Yo no lo veo, pero Él está obrando. Tú no lo ves, pero Él está obrando en el ámbito espiritual. La fe nos ayuda a perseverar en medio de la incertidumbre. Dios no siempre nos revela cada paso de su plan. Muchas veces nos llama a caminar en obediencia, aun cuando no entendamos completamente su camino. Tenemos ejemplo de Abraham. Dios le prometió que sería padre de multitudes, pero pasaron años sin que veía el cumplimiento de esa promesa. En Romanos 4, 18, 21 dice que Abraham creyó en esperanza contra esperanza. Es decir, siguió creyendo a pesar de las circunstancias. Y a los 100 años, cuando humanamente es imposible tener hijos, Dios cumplió su propósito. Dios cumplió su promesa. Y sale a Dios a luz a Isaac. Aleluya. Esto nos enseña que la fe nos sostiene en tiempos de espera. Si Abraham hubiera dejado de creer, nunca hubiera visto la promesa cumplirse. Es la fe la que te sostiene.
Tú no estás viendo lo que Dios ha dicho en tu vida cumplirse todavía. Pero yo tengo una fe que mi Dios no miente. Yo tengo una fe que mi Dios es todopoderoso. Yo tengo una fe que Dios todo lo puede. Y yo tengo una fe que Dios está obrando. Y tengo una fe que en su momento dado Dios lo va a hacer. Gloria a Dios. No te desesperes si aún no ves lo que Dios ha prometido. La fe no se basa en lo que se ve, sino en lo que Dios ha dicho. La fe vence los obstáculos y las dudas. Muchas veces lo que Dios ha prometido parece imposible de la perspectiva humana. Sin embargo, la fe nos permite ver más allá de los obstáculos que está delante de nosotros. En Marcos 11:23 Jesús nos dice: de cierto os digo que cualquiera que dijera a este monte, quítate y échate al mar, y no dudara en su corazón, sino creerá que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Y los montes representan muchas veces dificultades, dudas, oposiciones que intentan detenerlos. Pero cuando creemos y hablamos en fe, Dios nos da la victoria. Aleluya. ¿A qué voz estás escuchando? ¿A la voz de temor o a la voz de la fe? Cree en lo que Dios te ha dicho, aunque otros duden. Mira, Abraham, por ejemplo, perdió todo y se mantuvo en su fe hacia Dios. Y vino una voz muy cercana a él y le dijo: maldice tu Dios y muérete. Imagínate si él había escuchado esa voz. Perdí mis hijos, perdí mi casa, estoy con lepra. Es mejor que yo me muera. Tienes razón. Pero él dijo: no, yo sé que mi Redentor vive. Yo sé que mi Redentor vive y aún del polvo me levantará. Aleluya. Eso es fe. Eso es fe. Eso es fe. Aleluya. Y de hecho yo aprendí algo de la pastora, ¿verdad? Y yo no le he hecho toda la culpa a la esposa de Abraham. De Job, perdóname, de Job. Yo no le he hecho toda la culpa. Hay que ver sus circunstancias. Madre, pierde sus hijos, pierde su esposo a una enfermedad. Todo ha cambiado. Como dice Sarai, el estilo de vida cambió. De tenerlo todo a no tener nada. Yo no la culpo. Y yo le dije a la pastora, un día usted tiene que predicar ese mensaje. ¿Cuántos quieren escuchar a la pastora predicar el mensaje de la esposa de Lot? Está comprometida, pastora. Aleluya. Y tenemos un ejemplo de la mujer de flujo de sangre. Esta mujer llevaba 12 años enferma. Había gastado todo su dinero en médico y su condición empeoraba, no mejoraba. Pero cuando oyó hablar de Jesús, creyó que solo tocando el borde de su manto sería sana. A tocarlo recibió inmediatamente, instantáneamente, recibió su milagro. Jesús le dijo: hija, que tu fe te ha salvado, ve en paz. Fue la fe que ella tenía que iba a ser sana. No fue el borde, fue la fe. Si tan solo tocar el borde del vestido de maestra, yo sé que yo sería sana. Y a momentos ella fue sana. La fe no solo nos permite recibir lo que Dios ha prometido, sino que nos posiciona para recibir el milagro sobrenatural. La fe se demuestra en acción y obediencia. Santiago 2:26 nos dice: porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, también la fe sin obra está muerta. No basta con decir que creemos,
también debemos actuar en fe. Ejemplo, Pedro caminó sobre las aguas. Vio a Jesús caminando sobre el agua y le dijo, Jesús, permite que yo también vaya a donde ti. Y Jesús le dijo, ven. Pero ¿qué tuvo que hacer Pedro para caminar en agua? Alguien que me diga. Además de creer. ¿Cómo fue, pastora? Caminar. Y además de caminar, tuvo que hacer una cosa primero. ¿Ah? Tuvo que salirse de la barca. Si no se sale de la barca, no puede caminar sobre el agua. Acción. Él creyó que iba a caminar sobre el agua, pero antes de poner esa fe en marcha, él tenía que actuar. ¿Y cómo actuó? Se salió de la barca y encaminó sobre el agua. Yo prediqué un mensaje antes de eso. Si quiere caminar sobre el agua, tiene que salirte de la barca. Tiene que salirte. Y él se salió y caminó sobre el agua y caminó hacia Jesús. Es verdad que cuando miró así, las olas bien grandes, los vientos soplando, se quitó la mirada de Jesús y empezó a hundirse. Y hay predicadores que han predicado sobre quitando la vista de Jesús. Pero yo voy más allá. Porque no solamente él se hundió, Jesús lo levantó con sus manos. ¿Y sabe qué? Volvió a caminar en agua. Porque los dos entraron a la barca caminando. Fe en acción. La fe requiere acción. No espera hasta que todo esté perfecto para motivarte en lo que Dios te ha dicho. Si Dios te ha prometido algo, camina en obediencia, aunque las circunstancias no sean las mejores. La fe es el puente entre la promesa de Dios y el cumplimiento de esa promesa en nuestras vidas. Sin fe es imposible agradar a Dios. Cree en la palabra que Dios te ha dado, aunque no vea los resultados. No deje que el miedo o la duda desenfoque el propósito que Dios tiene para ti. Acciona tu fe con obediencia y determinación. Cuando caminas en fe, nadie puede quitarte lo que Dios ya ha planeado para ti. Mantente firme, porque Él ha prometido ser fiel. Él ha prometido serte fiel. Confía en Él. Sigue hacia adelante. Sigue caminando sobre las aguas. Quiero concluir en esta mañana. Le voy a pedir que las cantoras, cantores, los músicos, por favor, acompáñenme aquí en el altar mientras voy cerrando con la conclusión. Quiero animarte hoy a que descanse en la certeza que nadie puede quitarte lo que Dios ya tiene planeado para tu vida. ¿Okay? Recuerden eso. Si no recuerdan nada más del mensaje, acuérdense, nadie puede quitarte lo que Dios ya tiene planeado para tu vida. Su plan es perfecto. Su tiempo es perfecto. Su poder es suficiente para llevarlos a cabo. No importa lo que estés enfrentando, no te rindas. Confía en que Él está contigo y que sus propósitos se van a cumplir en tu vida. Como dice Isaías 55:11, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que yo la envié. Dios te ha llamado con un propósito y nadie puede arrebatarte lo que Él ya ha preparado para ti. Confía en Él y sigue hacia adelante. Vamos a estar puestos de pies. Oremos. Señor, yo te doy gracias en esta mañana, Padre. Gracias porque tus planes son perfectos para nuestras vidas. Ayúdanos a confiar en ti, Señor, incluso cuando no entendemos lo que está pasando. Fortalece nuestra fe y recuérdanos que nada y nadie puede arrebatar lo que tú ya has prometido para nuestras vidas.
guíanos en tu voluntad y cumple tu propósito en nosotros. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Padre, y te damos gracias, Señor. No creen que montes moverás, ni que cadenas romperás, mas sé lo que puedes hacer. En tu nombre hay poder. Dicen que ese es el final, que la tormenta seguirá. No han visto lo que hace la fe. En tu nombre hay poder. Si en tu nombre hay poder, montañas moverás, cadenas romperás. Creemos que lo harás. Lo que imposible es, tú lo puedes hacer. Creemos que lo harás. Oh. Nuestra esperanza eterna es la muerte derrotada fue. Sin ver podemos aún creer. Si en tu nombre hay poder, si en tu nombre hay poder, montañas moverás, cadenas romperás. Creemos que lo harás. Lo que imposible es, tú lo puedes hacer. Creemos que lo harás. Montañas moverás, cadenas romperás. Creemos que lo harás. Aleluya. Lo que imposible es, tú lo puedes Aleluya. hacer. Creemos que lo harás. Aleluya. El altar está abierto, ¿verdad? Aquí es que hace la obra del Espíritu Santo. El que tiene que poner la mano sobre usted, el Espíritu Santo. Si Dios ha prometido algo en tu vida, si Dios te ha dado un llamado, si estás esperando un milagro de Dios y aún no lo ha visto cumplir, créeme que Dios está obrando. Dios está obrando. Si usted quiere pasar, como dije, el altar está abierto y se orará por ustedes. Amén. Gloria a Dios. Aleluya.